Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. En aquel tiempo, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió: ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Para entenderlo mejor, nos conviene ver de qué episodios está precedido. Jesús había ido con sus discípulos a la región de Cesarea de Filipo y allí los había interrogado acerca de quién decía la gente que era él, y los interrogó acerca de quién decían ellos que era él. Pedro, iluminado por el Padre, habló a nombre de todos diciendo que Jesús era el Mesías y recibió una felicitación. Y Jesús predijo la misión de Simón Pedro sobre que se fundaría la iglesia. Pero enseguida Jesús comenzó a anunciar que el plan del Padre era que él padeciera mucho a manos de los hombres y que muriera. Y esto no le agradó para nada a Simón Pedro, que intentó disuadirlo. Y Jesús lo reprendió. Después habló a todos los discípulos, diciéndoles que había que negarse a sí mismos para poderlo seguir. Y les hizo notar que no podía darse nada a cambio de la salvación. Y les dijo también que de entre los presentes había quienes no morirían sin haber visto primero el reino de Dios llegar en su gloria. Pasaron unos días y después de ellos Jesús tomó consigo a Santiago, a Juan y a Pedro y subió a un monte alto. En ese monte alto Jesús fue transfigurado, su rostro, sus vestidos, y aparecieron dos personajes que habían vivido en la antigüedad. Uno de ellos, Moisés, había muerto en la región del monte Nebo antes de entrar en la tierra prometida. En cambio, el otro, Elías, no había muerto. Había sido llevado al cielo en un carro de fuego. Y estos dos estaban hablando con Jesús mientras los discípulos veían lo que sucedía. Y Pedro le propuso a Jesús que si hacían 3 tiendas para que se quedaran allí Pedro, Santiago y Juan, junto con los personajes que habían venido, y las matemáticas no le cuadraban, porque eran 6 personajes y quería solamente 3 chozas, 3 tiendas. ¿Qué sucedió? Que vino una nube, los envolvió con su luz y los discípulos se tiraron al suelo llenos de miedo, y esto permitió que en ese momento se desaparecieran los 2 personajes del Antiguo Testamento y que en ese mismo instante la nube desapareciera después de haber declarado que Jesús era su Hijo y que lo escucharan. Por eso en este momento lo que Pedro ha declarado diciendo acerca de Jesús que él es el Mesías, porque Dios lo ha inspirado, ahora Dios mismo delante de otros 2 más vuelve a declarar que Jesús es su Hijo y que deben escucharlo. Pero cuando están bajando de esta zona alta, que es una montaña, los discípulos están no solamente impresionados por todo lo que han vivido. ¿Qué es lo que han vivido? La transfiguración de Jesús y la visión impresionante de 2 personajes que habían vivido en la historia pasada. Y por eso ellos le preguntan a Jesús cuando van descendiendo:
¿es verdad que Elías tiene que venir? ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Primero significa antes de que venga el Mesías. Los elementos que tienen son que Elías no había muerto, que había sido llevado al cielo en un carro de fuego, y el profeta Malaquías también lo había anunciado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos, dándose cuenta de que Elías está allí presente junto con Moisés, tienen esa motivación y se preguntan, ¿por qué Elías no ha venido? Jesús les responde, es cierto que Elías tiene que venir, y la misión de Elías será poner todo en orden. ¿En qué consiste lo que decía Malaquías? Que debía hacer volver los corazones de los padres a los hijos y viceversa, para que cada uno hiciera lo que le correspondía. Poner todo en orden equivalía también a preparar el camino del Señor que tenía que venir. Y esto es un servicio de precursor para la venida del Señor, del Mesías. Pero Jesús, en su respuesta, va mucho más allá de lo que ellos esperaban, porque les dice, yo les aseguro a ustedes que Elías ya ha venido. Elías no ha venido físicamente, no ha venido idénticamente como lo han visto, pero ha venido en espíritu, porque Elías físicamente no viene, viene el espíritu que poseía Elías para anunciar al Señor. Y esto lo deben identificar ellos mismos por lo que han oído, por lo que conocen. Y les dice Jesús que cuando vino Elías no lo quisieron reconocer. No reconocen sus palabras, no reconocieron su mensaje, no fueron capaces de identificarlo como el precursor. Y no conformes con no haberlo reconocido, aquellos que debían haber sido capaces de identificar en él la misión que Dios le había confiado, como aquel que debía preparar los caminos al Señor, no se conformaron con eso. Hicieron con él cuanto les vino en gana, dice Jesús. ¿A qué se refiere con esto Jesús? Se refiere al trato que le dieron a Juan el Bautista, aquellos que tenían el deber de discernir y de reconocerlo como el enviado de Dios con la misión de Elías. Y Jesús continúa diciendo que eso que hicieron con Juan el Bautista lo van a hacer con él en cuanto hijo del hombre, porque también va a padecer como Juan el Bautista a manos de los hombres. Y esto le debe hacer a los discípulos entender que Elías es Juan, que lo mismo que ha sucedido con Juan, la persecución que ha tenido que padecer en manos de los hombres, es lo mismo que va a suceder con Jesús, y esa es la razón por la que Jesús tiene que morir, y ellos no deben oponerse. Este es el tema por el que Simón Pedro se ha resistido al escuchar que Jesús tiene que padecer. Ni siquiera tiene en cuenta que él tendrá que resucitar al tercer día, como ya se lo ha dicho a ellos abiertamente. Y por eso es que dice ahora, al final, entonces los discípulos comprendieron que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista, los modos en que trataron al Bautista y las acciones que él realizó corresponden a la manera en que el profeta Elías fue tratado en su tiempo, y por ello los discípulos deben considerar que se ha cumplido la profecía del Señor, que efectivamente vino Elías a preparar el camino del Señor, y que fue tratado mal como sucedió con Elías, que hicieron con él lo que quisieron, y ahora este mismo Juan el Bautista es el que está preparando el camino del Señor con su propia vida, porque le va a suceder lo mismo al Hijo del Hombre, que padecerá a manos de los hombres. Esta es la manera en que Juan cumple su misión de actuar como Elías, preparando el camino del Señor con su palabra y con su vida.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.